Hola, mi nombre es Saúl Alejandro, sean todos ustedes bienvenidos al curso de microcontroladores 8051, retomando un poco el curso, que lo he dejado bastante solito por un buen tiempo. Pido disculpas a aquellos que han estado siguiendo el curso, he estado bastante atareado, pero bueno, continuemos entonces con la parte teórica, el punto número 11, que son interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción nosotros la conocemos como en la vida cotidiana, como por ejemplo cuando usted está jugando un juego de Play, un juego de la computadora, etc. Y está ahí súper divertido con su juego y de repente tiene que ir al baño. Usted tiene que ir al baño y tiene que poner pausa en el juego para ir a realizar una necesidad. Termina de realizar esa necesidad, retorna al juego y play. Continúa el juego donde usted lo ha dejado. ¿Qué ha sucedido entonces? Ha tenido una interrupción en su juego, debido a una necesidad, a un requerimiento que usted debería satisfacer. Más o menos así es una interrupción en un microcontrolador. Recordemos que un microcontrolador, al ejecutarse, ejecuta un programa, un único programa, que está grabado dentro de él. Ese programa corre continuamente. Bueno, en algún momento puede existir, y de hecho existe, una interrupción a ese programa principal, por lo cual el programa deberá poner pausa, por así decirlo, a la ejecución del programa en el punto donde se ha interrumpido dicho programa principal. El programa principal se ha interrumpido, entonces se tiene que poner pausa en ese punto y atender a otro programa, también escrito dentro del microcontrolador. Otro programita que debe ser atendido, un requerimiento, una necesidad. Es atendida ese requerimiento. Una vez atendido ese programa, ese requerimiento, esa necesidad, se retorna al programa principal, se retorna al juego, en el punto donde se ha dejado, donde se ha puesto pausa, en el punto donde se ha iniciado la interrupción, se retorna para que el programa principal continúe como se había dejado. Esa es una interrupción en el microcontrolador. Cabe aclarar que los microcontroladores tienen varias interrupciones y dependen del modelo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el modelo AT89C51, que es la base de la familia de los 8051 en Atmel, que tienen 4 interrupciones. 2 interrupciones externas, la externa 0 y la externa 1. 2 interrupciones por timer, que es el timer 0 y el timer 1, y 2 interrupciones por el puerto serie. Una interrupción por recepción y una interrupción por transmisión en el puerto serial. Entonces tenemos esas interrupciones en el 8051. Y en un modelo superior, en el 89C52, se tiene un timer adicional. Esa es la mejora de esa versión. De la 51 a la 52 hay un timer más. Además, el 89C52 posee más memoria de datos y más memoria de programa que la 89C51. También existe la versión 89C55, que les invito a verifiquen cuáles son las variaciones o mejoras de este modelo. Como sea, el vector de interrupciones. Cada interrupción en el microcontrolador tiene una dirección específica de dónde va a correr un programa. Ya habíamos dicho que el programa principal se ejecuta al energizar el microcontrolador. Cuando energizamos el microcontrolador, se ejecuta la instrucción que está en la dirección 0000, en la dirección 0 simplemente. Cuando hacemos un reset en el microcontrolador, se ejecutan las instrucciones que están a partir de la dirección 0. Cuando ejecutamos una interrupción externa, en este caso la externa 0, se ejecuta la instrucción en la dirección 3. Cuando ejecutamos una interrupción del timer, se ejecuta las instrucciones a partir de la dirección 000B en hexadecimal. Las interrupciones de transmisión y recepción del puerto serial se ejecutan en la dirección 23 en hexadecimal. Y para el microcontrolador 89C52, el timer 2 se ejecuta en la dirección 002B. Estas direcciones son fijas en el microcontrolador, no son modificables. Si el reset siempre se ejecutará en esta dirección. El puerto serial siempre se ejecutará en esta dirección de memoria. A estas direcciones fijas de las interrupciones, incluyendo el reset, se denomina vector de interrupciones y nos sirven para poder programar correctamente
el microcontrolador y que nuestro programa sea muchas veces compatible entre una versión y otra. Vamos a saltarnos un poquito esta parte teórica para venir acá y ver cómo se escribe ese código. Aquí tenemos simplemente una base de cómo está escrito un programa con interrupciones, o que están, no diría habilitadas, sino que están contempladas las interrupciones en esta pequeña plantilla de programa. Cuando nosotros energizamos el microcontrolador, habíamos dicho que es como presionar un reset. El programa ejecutará la instrucción en la dirección 000. En esta dirección, hemos escrito líneas de código que nos indican que debemos hacer un salto absoluto, absolute jump, al programa principal. Entonces vamos a saltar ese programa principal, busquemos el programa principal, se encuentra acá abajo. El programa principal se encuentra aquí abajo y es simplemente un NUP. Entonces, ¿qué pasa? Energizamos el microcontrolador, reseteamos y saltamos a este programa. Este programa está escrito en la dirección 40. Nosotros hemos definido esta dirección. La 40 es la dirección que nosotros le hemos dado al programa principal. Significa que reseteamos y no se ejecutan estas instrucciones. Se hace un salto directo y se ejecuta esta instrucción. No se está habilitando ninguna de estas interrupciones que vienen de otra manera. Las vamos a ir analizando una por una. Pero el concepto que quede claro. Reseteamos o energizamos el microcontrolador y saltamos a un programa principal al cual nosotros le daremos una dirección. En anteriores programas no habíamos hecho esto porque no habíamos contemplado que íbamos a utilizar interrupciones. A partir de ahora las contemplaremos. Cuando este programa principal no sea un simple NUP, sino que sea un contador, digamos, decimal, con displays de 7 segmentos de ascendente, descendente, por así decirlo, un programita, ¿no? Ese programita se está ejecutando, está ahí a partir de la dirección 40 hasta la cantidad de código que tenga que tener y presionamos una interrupción. Ejecutamos una interrupción. Imaginemos que estamos transmitiendo al microcontrolador de una computadora al microcontrolador por el puerto serial, estamos transmitiendo datos. Lo hemos transmitido y el microcontrolador recepciona esos datos. Entonces se está ejecutando el programa principal y he recibido un dato. Entonces el programa salta al puerto serial a la dirección 23 y ejecuta la instrucción que está ahí. Aquí debería existir una instrucción, unos códigos, un programa para recibir el dato que ha enviado la computadora y para hacer con ese dato alguna cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, ese programa debería estar. Una vez que se ha terminado con ese programa, se retorna la interrupción, que significa ZI, retorno de interrupción. Significa que como ya se ha ejecutado esta interrupción, ya se ha recepcionado el dato de la computadora, se retorna al programa principal donde se lo ha dejado. Nosotros estábamos ejecutando un programa contador, decimos, ¿no? Decimal, con 7 segmentos, lo estamos ejecutando muy bien. Nos detenemos, ha recibido el computador, de la computadora nos han enviado un dato al microcontrolador. Entonces paramos el programa, ponemos un pause, vamos, atendemos la recepción de ese dato y retornamos retorno a la interrupción, retornamos al programa donde lo habíamos dejado y continuamos con el desplazamiento con el contador decimal de 7 segmentos, ascendente, descendente, como ustedes quieran. Esa es una interrupción y existen la cantidad que les he mencionado. Existen pasos más allá para poder activar una interrupción. Este diagramita te va a dar una idea de más o menos cómo funciona todo esto. Para activar una interrupción, tenemos que activar habilitar globalmente todas las interrupciones. Aquí podemos ver. Hay algo que habilita globalmente todas las interrupciones. Es decir, cuando queremos empezar a utilizar interrupciones, tenemos que habilitar generalmente todas las interrupciones. Aparte de eso, tenemos que habilitar individualmente cada una de las interrupciones. Acá, por ejemplo, tenemos interrupción 0,
interrupción 1. Esas ingresan a las interrupciones y tienen su llavecita individual cada una, pero existe una global para todas. ¿Dónde está la transmisión del puerto serial? La transmisión y recepción del puerto serial igual tiene una sola llave para activar esta, pero hay una global que habilita todas las interrupciones. Interrupciones por timer, interrupciones externas, etcétera, ingresan a este registro de interrupciones, registro IE. Aparte de este registro, en el microcontrolador, al cual hay que configurar en programación para habilitar estas interrupciones, existe un registro de prioridad. ¿Por qué debe existir este registro? Porque podría darse el caso de que al mismo tiempo que estás recibiendo de la computadora datos, el timer también se está interrumpiendo en el mismo momento. Puede darse el caso, es muy poco probable, pero puede darse el caso. Entonces, el microcontrolador tendrá dos choques de interrupciones. Es como que al mismo tiempo tú estás concentrado con tu juego y llega tu hermano de un lado y tu hermano del otro, uno de la izquierda y el otro de la derecha, y al mismo tiempo te hacen con el dedito en el hombro, al mismo tiempo. ¿A cuál de los dos atiendes? ¿A cuál de los dos atiendes? Porque la interrupción es al mismo tiempo y tú estás concentrado con el juego. Tiene que haber una prioridad definida para decir, en el caso de que vengan mis dos hermanos y me toquen el hombro, uno a la izquierda y el otro a la derecha, al mismo tiempo, cuando yo estoy concentrado con el juego, ¿a cuál hago caso? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? Configurado por prioridad, haré siempre caso al de la izquierda. Atenderé primero al de la izquierda y luego atenderé al de la derecha y retornaré a mi juego. Por eso existe el registro de prioridades. Muy poco se utiliza, la verdad, en la práctica, en el momento de la programación, pero es que se debe tomar en cuenta. Una vez que se han configurado estos datos, ya se ejecuta la interrupción. Por baja prioridad, dependiendo si se han habilitado la interrupción global, etc. Los registros, para que los estudies, los vamos a ir viendo. Esto es un pantallazo que estamos dando, ¿ya? Los vamos a ir viendo uno a uno al momento de la programación. No es tan complicado, pero sí es importante que le des una leída a todo esto para que tengas una noción de lo que estás haciendo, para que se te quede. Posteriormente, mucho no lo vamos a tener porque se va a volver bastante mecánico y ya va a estar programado en el código fuente. Entonces vamos a utilizar el famoso copy-paste, pero tenemos que modificar ese copy-paste, así que tenemos que tener por eso una noción de lo que vamos a modificar. Dale una leída a las interrupciones externas, al habilitar las interrupciones, cada una de estas, y la prioridad de las mismas. Lo vamos a hacer en cada uno de los programas de interrupciones, que vamos a empezar con la interrupción externa, me parece que es la que tocaría. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo video tutorial.